constante, y si no conociéramos el valor preciso del voltaje base emisor, podemos asumir que es 0,7, ¿no? Esa era la premisa. Entonces, en base a ello, calculamos IB. Una vez determinado el valor de IB, en el circuito de salida, el cálculo de la corriente de colector es directo. Nada más el IB calculado del anterior lo multiplicamos por beta. Y luego con esta relación obtenemos el voltaje colector-emisor, ¿no? El voltaje colector-emisor no es más que BCC menos RC por IC. Esta última ecuación es la que da lugar a la ecuación de la recta de carga. ¿Sí? Entonces, esta ecuación se conoce como ecuación de la recta de carga. Y esta recta de carga es una recta que cruza todo el primer cuadrante, por lo tanto, corta los ejes vertical y horizontal. El eje vertical, que es el eje de corrientes, lo corta en este valor, BCC sobre RC. Y el eje horizontal lo corta en el valor BCC. ¿Cierto? Esos puntos de corte estarían en los extremos de saturación y corte, ¿no? Entonces aquí arriba estamos en saturación y aquí abajo estamos en el corte. Lo que debemos evitar es encontrar el punto Q en esos dos extremos. Lo ideal es que esté lo más alejado posible de ellos, mejor si está en el centro. Bueno, entonces no es necesario conocer las curvas del transistor, ¿sí? Las curvas de la característica de salida, no es necesario conocerlas, simplemente con ese cálculo aproximado sobre la recta de carga podemos ver dónde está el punto Q. Hagamos un ejemplo para aclarar esto. Bueno, no tengo el símbolo ohm, así que va a quedar ahí nomás. RC 600 ohmios y RB 15 kiloohmios. ¿Bien? Entonces aquí haremos... No tengo letras griegas, así que esto es beta F, ¿ya?
beta F. Listo. Obviamente el circuito es el del anterior ejemplo. Entonces este es el circuito. Y estamos asumiendo, para poder aplicar el modelo que hemos propuesto, que este voltaje base emisor es de valor conocido. Como no está mencionado en el enunciado, asumimos que es 0,7 voltios. Entonces, parámetros para el transistor, voltaje base emisor 0,7 y beta F 100. Bien. Entonces, en base a ello, podemos ir trabajando con la solución. No voy a volver a deducir la ecuación, ya sabemos. IB es VCC menos voltaje base emisor dividido RB. Entonces, para el caso será 12 menos 0,7 dividido 15K, o sea, 15 por 10 a la 3, ¿cierto? Kilo es 1000. Entonces, eso nos da, ¿cuánto? El jardinero está llevado. Eso da ¿cuánto? 7.5 por 10 a la menos 4, ¿estoy bien? Eso, ¿no? Está en amperes, entonces puedo convertir en microamperes para que se vea mejor. Eso es 750 amperes. Bien. Vamos a calcular la corriente de colector. Nada más multiplicar la de base por beta F. 100 por 7.5 por 10 a la menos 4. Eso da
0.07. Sí, Ariel. O sea, 1, 2, 3, 75 miliamperes. Y con esto el voltaje colector emisor, que es VCC menos RC por IC, sería 12 menos RC 600 por 35 milis. ¿Cuánto es eso? Creo que sale negativo. Recontra negativo, ¿no? Menos 33. Algo así. No. Entonces, evidentemente, eso no puede ocurrir. El voltaje colector emisor no puede ser menor que 0. ¿No? Ese voltaje colector emisor tiene que estar comprendido entre VCC y 0. O sea, entre 0 y 12 voltios para el caso este. ¿Bien? Ahora, ¿cómo debemos interpretar este cálculo o este resultado matemático del voltaje colector emisor? Como saturación. Exacto, ¿sí? Hemos dicho que el transistor está saturado cuando el voltaje colector emisor tiende a 0. Este no solo tiende a 0, sino que en el cálculo es negativo. Entonces, como no puede ocurrir eso, resulta que el punto Q está situado muy pegado al eje vertical. Ya, seguramente la curva es más o menos así. Entonces, esta nuestra recta de carga debe estar muy prendida, de manera que el voltaje colector emisor es prácticamente 0. ¿Ya? Y el transistor, al estar saturado, ya no responde con el mismo beta F que nos propone el fabricante. O sea que este beta F100 es válido en tanto el transistor esté dentro de la región activa. Cuando se acerca a los extremos de saturación y corte, el fabricante ya no garantiza que este sea el beta del transistor. Entonces, seguramente es un valor mucho menor de beta F. De manera que el transistor, en conclusión, está en saturación. ¿Sí? Esa podría ser nuestra conclusión.
¿De acuerdo? Entonces el transistor está en la región de saturación. En esa región ya no tiene el mismo beta que en la región activa. Modificaremos puedo hacer eso. Sí, pues. Entonces voy a cambiar el valor de RB. Hacer que RB sea 150 kiloohms. Bien. Vamos a ejemplo 2. Ok. Entonces, el cálculo va a cambiar, obviamente. Ahora, IB es 12 menos 0,7 dividido 150 por 10 a la 3, ¿no? 3. Y eso nos da, bueno, uno menos que en el otro caso. Por 10 a la menos 5. Que en microamperes sería 75, ¿no? ¿Cuánto es IC? Beta 100 por 75 microamperes. Eso es 75 por 10 a la menos 4. Que en miliamperes quedaría como 7.5, ¿estoy bien? Sí, ingeniero. Miliamperes. Y ahora el voltaje colector-emisor es 12 menos 600 por 7.5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es eso? ¿Ya es positivo?
7.5 me salió, ingeniero. 7,5, ¿no? Ahora sí está mejor. Bien. Entonces, este voltaje colector emisor, 7.5, vean que en el anterior caso no estaba cumpliendo con esto. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? El voltaje colector emisor está entre 0 y 12 voltios. Bien, entonces podemos ahora sí hacer el dibujo de la recta de carga y en ella ubicar el punto. Voy a pasar a otra página. Aquí hago el dibujo. Entonces, para hacer la traza, lo que debo determinar son los puntos de corte. En el eje horizontal no hay mayor problema. Es BCC. Voy a poner aquí 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Cierto? Esto está en voltios. Y en el eje vertical, donde está la corriente, voy a poner en miliamperes. Entonces, hago ese cálculo. El punto de corte, eso viene a ser el IC máximo. SC sobre RC. SC es 12. IC 600 ohms. Eso nos da ¿cuánto? 20 miliamperes. Entonces voy a poner aquí 4, 8, 12, no, 12. 4, 8, 12, cada uno vale 4. 16 y 20. Se me va. Entonces, los puntos de corte sobre los ejes son 20 miliamperes en el eje vertical y 12 en el eje horizontal. Ahora lo que me queda es unir esos dos puntos con una recta. A ver cómo me sale. Casi bien, ¿no? Bueno, entonces esa es la recta de carga.
Ahora, en esa recta debo ubicar el punto de corte. El punto de corte, como hemos determinado, nos queda 9 minutos todavía. Hemos determinado que el voltaje colector emisor es 7.5 voltios, ¿cierto? Y la corriente de colector 7.5 miliamperes. Ahora, ¿dónde está ese 7.5? En el eje horizontal, si aquí es 6 y aquí es 8, está entre el 6 y el 8, ¿no? 7 está en la mitad, 7.5 un poco más allá. Ahí. ¿Estoy bien? 7.5. Y debería tener una corriente de 7.5 amperes. Seguramente está un poquito más abajo del 8. Que no está bien, mi recta no está muy... no tiene la inclinación correcta. Ya, debería haber salido exactamente ahí. Coordenadas del punto Q, 7.5 voltios y 7.5 miliamperes. ¿No? Entonces vean que está dentro de la región activa, pero está más cerca al corte que a la saturación. ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué nos interesa que el punto Q esté en el centro? Porque resulta que este circuito lo estamos utilizando como amplificador. Entonces, sobre él vamos a introducir una señal, ¿cierto? Vamos a poner una señal en la entrada y queremos que esa señal se reproduzca en la salida lo más grande que se pueda, ¿no? O sea, el factor determinado entre el tamaño que tenga la salida y el de la entrada es lo que hemos llamado ganancia. ¿Bien? Ahora, puedo interpretar esto de esta manera. Si este es el transistor, y yo de alguna manera estoy introduciendo la señal, lo que voy a provocar con esta señal
Vs es que se va a mover. Vean que si voy a poner la señal directamente aquí, lo que no se debe hacer, pero asumamos que eso es lo que hice. Lo que voy a hacer es modificar el valor del voltaje base emisor. ¿No? O sea, en este momento, el voltaje base emisor es 0,7 voltios. Es lo que hemos asumido como valor constante. Entonces, al introducir la señal, voy a tener que el voltaje base emisor se va a ver modificado. ¿Por qué? Porque le estoy añadiendo esta señal. Entonces, con Bs voy a tener que el voltaje, ahora variable, base emisor, va a ser igual a ese valor del punto Q, que creemos que es 0,7, más Bs. ¿Cierto? Entonces empieza a moverse el voltaje base emisor, lo cual hace que cambie la corriente de base. Entonces, la corriente de base, que está definida como la corriente de base del punto Q más la corriente de base que provoca este movimiento del voltaje base emisor, quedaría de esta manera. Corriente de base igual al IB que hemos calculado del punto Q. Vean que al aumentar el voltaje base emisor, en la corriente de base va a disminuir, ¿cierto? Entonces será menos Bs dividido Rb, ¿no? No exactamente así. Tendríamos que tomar la diferencia, etcétera, ¿no? Entonces es el IB menos una corriente que nace de SBS, ¿no? Habría que ponerlo con la exponencial y todo aquello, pero voy a poner simplemente así, BS dividido RB. ¿Se entiende la idea? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Veámoslo en el dibujo. Esta curva se corta con la curva determinada por un punto que hemos llamado el punto Q. Ese punto Q lo hemos considerado con voltaje base emisor fijo, 0,7. Y en base a él calculamos la corriente de base, ¿cierto? Entonces tenemos el punto Q de entrada como 0,7 voltios y una IB calculada a través de aquella relación, ¿no? BCC menos base emisor dividido RB. Eso es lo que tenemos sobre la curva de la unión base emisor. Ahora, esta curva en el punto Q es donde se encuentra con la recta de carga de entrada. Esta recta de carga de entrada la voy a escribir acá.
tiene IB igual a BCC menos base emisor dividido RB, ¿cierto? Que puedo dividirlo así. Esa es la recta de carga. Bien. Entonces el punto Q está justamente en el punto común entre la curva del transistor y la recta de carga. Ahora, al introducir la señal, fíjense que lo que estoy haciendo es trabajar modificando el valor del voltaje base emisor. Entonces, como si aquí introduciría mi señal de esta manera. Esa es la señal BS. ¿Ya? Cuando aumenta BS, porque esto es positivo y aquí negativo, ¿no? Entonces, cuando aumenta BS, provoco que disminuya, es decir, que el punto Q se desplace para abajo. Disminuye el voltaje. Al aumentar BS, disminuye la corriente de base, ¿sí? Cuando aumento BS, disminuye IB. Cuando disminuye BS, o sea, con el semiciclo negativo de la señal BS, aumenta la corriente de base. Entonces, lo que está provocando este voltaje BS es que el punto Q se desplace, pero sobre la recta de carga. Entonces, si aquí trazo una línea perpendicular a la recta de carga, sobre ella voy a poder descubrir cómo va a ser la corriente de base, ¿no? Nada más tengo que hacer la proyección. Proyecto acá, proyecto acá, y tengo mi proyección de cómo es la corriente IB. ¿Cierto? Con el semiciclo positivo del voltaje BS, la corriente de base se ve disminuida. El valor del punto Q menos un poco. Cuando disminuye la corriente, disminuye el voltaje BS, aumenta la corriente de base. ¿Sí? O sea que la corriente de base está siguiendo al voltaje BS, pero invertido. Ahora, en la característica de salida, se va a mantener esto, ¿sí? Porque la corriente de colector, que es la corriente que tomamos como eje vertical en la característica de salida, entonces IC es IB multiplicado por beta. Beta es una constante, entonces cuando aumenta IB, aumenta IC. Cuando disminuye IB, disminuye IC. Pero respecto a BS, ya sabemos que esto va al contrario. Al aumentar BS, disminuye IB y también va a disminuir IC. ¿Cierto?
¿Y qué ocurre con el voltaje colector emisor? El voltaje colector emisor va a seguir a IC, pero invertido. ¿No? Si aumenta IC, disminuye el voltaje colector emisor, lo cual se refleja únicamente en aquí. Entonces hemos visto que en la característica de salida tenemos una recta de cargas y combustible. Y el punto Q está ubicado sobre esa recta de carga en algún lugar. Voy a pensar que está muy en el medio. Ahí. Entonces, la corriente de base está haciendo mover a la corriente de colector. Y lo hace del mismo modo que está cambiando el valor de IB. ¿Sí? Con IB disminuido, disminuye IC. Al aumentar IB, aumenta IC. Bien. Entonces, este punto Q oscila alrededor de su valor de corriente continua, aumentando y disminuyendo, pero inverso al aumento y disminución del voltaje BS. Entonces, este punto Q se mueve para arriba o para abajo, siempre sobre la recta de carga. Si hago el trazo aquí, siguiendo a IB, esto debería ser así. Y por lo tanto, el voltaje colector emisor, ¿no? Si proyecto esto acá, no, creo que no está muy paralelo, pero más o menos debería ser así. Este está mal. También. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, el voltaje colector emisor va a oscilar de esta manera. Bien. Entonces, vuelvo otra vez a marcar los semiciclos de BS. Cuando BS aumenta, cuando BS es positivo respecto a una referencia, que es el punto Q, IB disminuye. Cuando IB disminuye, IC disminuye. ¿Sí? Aquí está el más. Y por lo tanto, el voltaje colector emisor aumenta. ¿Está bien eso? En tanto que
cuando se presenta el semiciclo negativo ocurre todo lo contrario, ¿no? Este menos se corresponde con este. Y aquí también. Bien, entonces el punto Q está aumentando en valor de voltaje colector emisor respecto a el incremento en Bs. Pero si el voltaje colector emisor del punto Q aumenta, entonces el total se va a ver disminuido, ¿no? Porque vean que el valor de IC, perdón, el valor del voltaje colector emisor más bien, por este lo pongo en minúscula, ¿no? Es igual al del punto Q, que está con mayúscula, menos el de la señal. Entonces, si aumenta el VCE minúscula, ¿no? Si este aumenta, el otro disminuye. Bueno, esa es parte del resultado que produce este amplificador, ¿no? Ya habíamos visto cuando tratábamos el ejemplo del transistor como amplificador, habíamos visto que este transistor configurado de esa manera invierte la señal. Entonces, se va a ver invertida la señal, pero no es que haya un valor positivo y un valor negativo en el voltaje de salida, sino que este valor del voltaje de salida es o se refleja como una disminución en el valor de VCE, de este. ¿Ya? Entonces, cuando aumenta el voltaje colector emisor producido por la señal, lo que va a hacer es que se baje el punto Q. Y lo contrario cuando se produce el semiciclo negativo en la señal, ¿no? El semiciclo negativo en la señal va a ser más bien que el voltaje colector emisor total aumente. Bien. Ahora, ¿hasta cuánto puede disminuir o aumentar el voltaje colector emisor? Solamente tiene límite superior e inferior en valores positivos, comprendidos entre 0 y VCC. ¿Sí? No puede ir más abajo de 0 ni más arriba de VCC. Al acercarse a VCC, estaría llevando al transistor al corte. Al acercarse al 0, lo estaría llevando a la saturación. Bien, por eso es que nos interesa que el punto Q esté en el medio, para que la señal tenga espacio para moverse dentro de la región activa normal, sin tocar ni el corte ni la saturación. ¿No? Porque si estoy con el transistor, como en el ejemplo anterior, prácticamente en saturación, ¿no? Si el punto Q estaría aquí muy cerca de la saturación o en ella,
ya no puedo mover hacia abajo, ¿sí? O sea, el valor del voltaje colector emisor ya no puede disminuir porque ya está en cero. Y solamente podría aumentar. Y en ese caso, ¿no? Si está en saturación, el transistor va a recortar la señal. La señal de salida se va a ver recortada, ¿no? O sea que esta señal de salida, creo que mejor la dibujo en otra página. La señal de salida, la voy a dibujar así. Aquí está mi transistor, ¿cierto? Y le estoy añadiendo una señal BS. Si el transistor está polarizado, de manera que el punto Q está en la región activa, entonces la señal de salida, esta sinusoide que entré aquí, va a aparecer completa, ¿cierto? Ahora, si el punto Q está próximo a la saturación, ¿no? Si está cercano a la saturación o saturado, eso quiere decir está saturado, está aquí, ¿no? Entonces, el voltaje colector emisor puede adoptar valores positivos, pero por encima del cero, respecto a el de corriente continua. Entonces, estaríamos hablando de que el voltaje de salida va a verse oscilando solamente con valores positivos. Para los negativos se va a ver recortado. Ahora, si el punto Q está cercano al corte, va a ocurrir lo contrario. El voltaje colector emisor puede disminuir respecto al de el punto Q, pero no puede aumentar. Entonces se va a ver una situación como esta, ¿no? Aquí tienen que considerar que el cero no existe en este trazo que hice del voltaje de salida. Esto no es cero, esto es simplemente VCE. ¿Sí? Es el VCE del punto Q. Que en el caso de saturación no puede disminuir porque ya está cercano al cero. Y en el caso del corte no puede aumentar porque está prácticamente en VCC, ¿no? Entonces la señal de salida, que en la entrada es una sinusoide, podría aparecer, si estamos cercanos a la saturación, de esta manera. Y si estamos cercanos al corte, así, ¿no? Recortado el semiciclo negativo en el caso de la saturación y el semiciclo positivo en el caso de corte. Para que la señal de salida se vea íntegra,
no debemos acercarnos ni al corte ni a la saturación, no solo en el punto Q, sino tampoco hacer que el voltaje de salida se acerque a esos valores, ¿no? Entonces, el compromiso es que el punto Q se encuentre lo más centrado posible en la RAM, en la región activa normal, pero además ese compromiso tiene que afectar a la señal de entrada. La señal de entrada no debe ser tan grande como para mover el punto Q ni al corte ni a la saturación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el compromiso. Si queremos que la señal de salida sea una copia fiel de la entrada, pero más grande, obviamente, porque queremos que amplifique, debemos buscar que el punto Q esté en la mitad de la RAM y además la señal de entrada tendrá que verse limitada en amplitud, de manera que la salida no alcance ni al corte ni a la saturación. Bien, entonces hay dos compromisos. Uno para el amplificador y otro para la señal de entrada. Bien, este circuito que acabamos de ver es un circuito muy simple, solo tiene dos resistencias, pero es muy inestable en cuanto a la estabilidad que pueda tener el punto Q respecto a variaciones de beta y variaciones de temperatura. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando cambia beta? Si cambia beta, va a cambiar la corriente de colector, entonces va a desestabilizar el punto Q. Ahora, ¿cómo es que cambia beta? Una posibilidad del cambio en beta es que yo haga el cálculo para el transistor que decidí usar para mi proyecto, ¿cierto? Entonces agarro y veo la hoja de datos del fabricante. Me dice, este transistor tiene un beta promedio de 150. Y en base a él hago el cálculo. Entonces, implemento el circuito con RC y RD, ¿no? Del valor que determiné en mi cálculo. Si el transistor que tengo en la mano tiene beta F 150, el punto Q va a estar en el medio de la región activa. Pero decíamos que los transistores no tienen, aunque sean del mismo fabricante salidos a la misma hora, ¿no? Salidos del mismo horno a la misma hora, no todos tienen el mismo valor de beta F. Puede tener un poco más, un poco menos. Y el fabricante eso es lo que nos dice, ¿no? Nos da un valor mínimo, un valor máximo. Entonces, si voy a armar mi circuito, tengo la posibilidad de que mi beta esté justo en el valor que calculé, pero ¿qué tal que no sea así? Entonces el punto Q se va a ver desplazado ya sea hacia la saturación o hacia el corte. Esa es una opción de variación de beta. La otra es cuando el circuito ya está operando. La temperatura mueve al valor de beta. Beta es dependiente de la temperatura.
El otro problema que provoca la temperatura es que cambian los valores de las resistencias. ¿Ya? Las resistencias de carbón tienen una variación inversa a la temperatura. Si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Entonces vean que IB depende inversamente de la resistencia RB. Si esta disminuye porque aumentó la temperatura, va a aumentar la corriente IB. ¿Sí? Y al aumentar IB, aumenta IC. Podría irse a la saturación. Bueno, entonces no es un circuito estable en cuanto a variaciones de beta y variaciones de temperatura. Esa estabilidad se alcanza con un circuito un tanto más complejo. Primero vamos a ver un circuito que tiene una característica. La característica es la de introducir en él una retroalimentación. Circuito de polarización retroalimentado o realimentado por emisor. ¿Ya? Así se llama. ¿Cómo se construye este circuito? El emisor ya no va directamente a tierra, sino que lo hace a través de una resistencia. Ya, entonces, el circuito con esa resistencia se autorregula. Vamos a ver cómo es que sucede eso. Las corrientes ya sabemos. La de colector, como este es un transistor NPN, la de colector entra. La de emisor sale. ¿Sí? En cuanto a los voltajes, el voltaje en la resistencia de colector, como estaba de arriba para abajo, sería más, menos. Lo voy a llamar VRC. El otro voltaje que tengo aquí en este arreglo es el voltaje colector-emisor. Y un tercer voltaje, que es el voltaje de emisor. ¿Cierto? Del emisor a tierra. Esos tres voltajes sumados deben dar VCC. Bueno, entonces podría ocurrir que por algún motivo se vea alterado alguno de ellos. Pensaremos que por cuestiones de que aumentó beta, aumentó IC. ¿Ya? Entonces voy a partir de esa premisa. IC, corriente de colector, por algún motivo aumentó. Lo voy a marcar así con una flechita para arriba. Entonces, si aumenta IC,
eso va a hacer que aumente el voltaje en la resistencia de colector, ¿sí? Porque ese voltaje es el producto EDC por IC. Entonces el voltaje EDC aumenta. Bien. Pero decíamos que la suma de los tres debe dar VCC. Entonces, si aumentó uno de ellos, los otros tienen que haber disminuido. ¿Sí? O por lo menos uno de ellos. ¿No? Aquí hay la posibilidad de que disminuya el voltaje colector emisor y también que disminuya el voltaje de emisor. Uno de ellos o ambos. Veamos qué es lo que ocurre. Si aumentó IC, tiene que haber aumentado la corriente de emisor. ¿Por qué? Porque la corriente de emisor es la suma de la corriente de colector más la de base. Entonces, si aumentó IC, tiene que haber aumentado IE. Por lo tanto, el voltaje de emisor aumentó. Esto lo voy a anotar primero al otro. El voltaje colector emisor es el único que pudo haber disminuido. ¿Sí? DCE disminuye y DE aumenta. Bien. Entonces aumentó BE. Ahora del otro lado tengo, lo voy a poner con otro color, tengo también tres voltajes. Uno es el voltaje de base, de la base a tierra, ¿sí? Que está formado por dos voltajes. El voltaje base emisor y el voltaje de emisor, ¿sí? Que acabamos de ver. Entonces, decíamos que hay cierta estabilidad en cuanto al voltaje base emisor. Si el voltaje de emisor aumentó, se rompe esa estabilidad porque tiene que haber disminuido el voltaje base emisor, ¿no? Para que el voltaje de base se mantenga constante. Entonces, la consecuencia en el voltaje de emisor aumentando hace que el voltaje base emisor tenga que haber disminuido. ¿Sí? Al haber disminuido el voltaje base emisor, voy a seguir aquí abajo, como la corriente de base depende de él, hemos visto esa ecuación, es una ecuación exponencial, donde el voltaje base emisor está en el exponente. Entonces, si disminuye el exponente, disminuye la potencia, o sea que disminuye la corriente de base. ¿Sí? Disminuye la corriente de base. Esta corriente de aquí. Y la corriente de base determina el valor de IC. Como IC es el producto IB por beta F, entonces, si disminuye IB, tiene que disminuir IC. ¿No? Y vean aquí. Hemos partido como premisa que hubo un incremento en IC, por cualquier motivo, temperatura, lo que sea. Entonces, aumentó IC y hemos seguido las consecuencias que eso produce en cada una de las variables
hasta llegar a la conclusión de que IC disminuye. Entonces, el incremento que pudo haber habido en IC se va a autorregular y va a hacer que IC disminuya. ¿No? ¿De quién depende eso? Depende de RE. El tamaño que tenga RE va a determinar que esta disminución en IC sea tan grande como la que ha provocado todo ese desbalance. ¿Sí? Si RE está bien calculado, se deberían compensar ese incremento con esta disminución de IC. Si no está bien calculado, desde luego que el aumento que pudo haber habido en IC no se va a ver del todo compensado, ¿no? Entonces, debe haber un cierto compromiso en cuanto a el cálculo de esta resistencia RE. Bien. Veámoslo en ecuaciones. Y ahí podremos ver lo que hemos analizado cualitativamente. ¿No? Nuestro circuito es este. DCC, EDC, EDB, EDE. Entonces, para calcular ID, que es lo primero que hemos hecho en el anterior, vamos a trabajar con el circuito de entrada. Lo voy a dibujar aquí solamente ese circuito. Aquí tengo EDB. Paso de la base al emisor con el voltaje base emisor, ¿sí? Es decir, veo al transistor como si fuera un diodo. La unión base emisor. Y luego está la resistencia RE. ¿Sí? El circuito se cierra a través de la fuente. Más menos VCC. ¿Sí? Puedo verlo así. De cualquier manera, el día miércoles que tenemos clase, voy a repetir toda esta parte, ¿ya? Para que no se quede así agujero, voy a terminar esta partecita de la obtención de la ecuación de IB y la vamos a repetir el día miércoles, ¿ya? Entonces, llegamos a esta conclusión. Llegamos a la conclusión de que IE es 1 más beta F por IB. Y ahora queremos aplicar la ley de Kirchhoff a esta malla. ¿Sí? La suma de voltajes en esta malla debe ser 0. Voy a empezar la suma aquí, en tierra, y me voy a mover en el sentido de las corrientes. Entonces, el primer término que encuentro es menos VCC, ¿sí? Porque primero agarro el signo menos. Me sigo moviendo. El siguiente término es el voltaje en RB, que lo puedo describir por ley de Ohm como el producto resistencia por intensidad. Enseguida está la unión base emisor. En esa unión, el voltaje es lo que hemos llamado voltaje base emisor. ¿Cierto? Entonces, más
voltaje base emisor. Luego, el voltaje en RE, que es el producto RE por IE. Resistencia por intensidad, ¿cierto? Con eso llegué al punto de partida. La suma debe ser 0. Y aquí voy a cambiar IE por lo que habíamos obtenido. Entonces la ecuación la vuelvo a escribir como menos BCC más RB por IB más voltaje base emisor más RE por IE, pero en lugar de IE voy a poner 1 más beta IB, ¿cierto? Y ahora voy a despejar IB. En el numerador voy a tener simplemente BCC positivo porque está cambiando de miembro y negativo base emisor. En el denominador tengo RB más el otro término que es 1 más beta RE, ¿cierto? Y aquí está la clave de todo. Cuando no teníamos la resistencia RE, o RE es igual a 0, no había este término, ¿sí? Este término en el denominador no existía. ¿De acuerdo? Entonces, al haber incluido RE ya no es 0, apareció el término este. ¿Qué hace ese término? Está haciendo más grande el denominador. ¿Sí? El denominador ha crecido, haciendo que disminuya RB. Pero algo más importante que eso. IB depende ahora inversamente de beta F. ¿Sí? IB depende inversamente de beta F. Y sabemos que IC depende directamente de beta F. ¿Cierto? Porque IC es IB por beta F. Entonces, al calcular IC, voy a tener beta F en el numerador, beta F en el denominador. Lo que procuro es que el numerador sea tan grande como el denominador. No es posible, ¿no? Pero puedo llegar a un compromiso de uno con el otro. Y C es beta F por IB, ¿no? Ahora, ¿dónde radica el compromiso? En hacer que el denominador sea más dependiente de beta que de las resistencias RB y RE. Entonces, lo que voy a procurar en el denominador es que ese término, 1 más beta F por RE, sea mucho más grande que RB. ¿Ya? Si logro eso, entonces el denominador va a depender casi inversamente de beta F, ¿no? El valor de IB va a depender inversamente de beta F. Y como IC es beta F por IB, se va a cancelar el beta F
ya me desligo de la dependencia que tenía con beta F. Si beta F aumenta, disminuye IB, y en la misma proporción aumenta IC. Entonces se mantiene constante. ¿Sí? Las variaciones de beta ya no me van a afectar en el punto Q de salida. Pero para eso tengo que cumplir con este compromiso. Si lo logro, habré conseguido que el transistor mantenga el punto Q estable, aunque beta F cambie. ¿No? Desde luego que tendrá sus límites, ¿no? ¿Cuánto puede aumentar, cuánto puede disminuir beta F para que el compromiso se cumpla? Bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Y voy a repetir todo esto porque ya me pasé de la hora, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos el día miércoles.